este segundo bloque, digamos, segundo video de estos 3 a 4 secciones de esta primera clase que vamos a tener, vamos a pasar a revisar el programa. Ya en la primera parte vimos, digamos, la perspectiva metodológica. Decir ahí que aparecieron varios conceptos que es bueno que lo vayan anotando, porque lo vamos a ir desarrollando, como fue el concepto de crítica, de pensamiento crítico, pensamiento complejo, el concepto de naturalización. Son conceptos que van a estar permanentemente apareciendo en el desarrollo de la asignatura, así como el concepto de paradigma también, que ya lo vamos a ir exponiendo en la medida que vayamos revisando los contenidos y en esta parte segunda, digamos, el programa. En el programa ustedes se van a encontrar con una descripción de la general de la asignatura y la descripción de en términos generales de las tres unidades. Lo más importante de esta como descripción general está al comienzo, donde se describe formalmente lo que es la epistemología, que ahí va a señalar, ¿no?, que un área de la filosofía que se ocupa básicamente del problema del conocimiento. Es decir, fíjense ahí, el problema del conocimiento, es decir, en relación a lo que dijimos en la primera parte de la clase, se va a ocupar de cómo se produce, cuáles son los procesos, cuáles son las condiciones históricas, políticas y culturales en que se produce el conocimiento, ¿sí? Aquí hay un paréntesis. Cuando hablamos de condiciones históricas, desde un comienzo aclarar eso, no estamos hablando de historiografía, ¿no?, por decirlo así, de este estudio de la historia casi en clave de efeméride que estamos acostumbrados, ¿no?, de grandes personajes, de algunas fechas. No, cuando hablamos de historia en el contexto de la epistemología y de la filosofía, estamos hablando de las condiciones, y esto es importante que lo recuerden, lo anoten, lo destaquen ahí. Estamos hablando de las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Condiciones materiales de existencia en un periodo y momento determinado. Así como decíamos justamente en la primera clase, nosotros vamos a estudiar las condiciones del presente, cómo se ha producido el presente, ¿ok? Entonces, las condiciones materiales de existencia, es decir, las condiciones socioculturales, políticas, económicas de una época, ¿sí?, que determinan cómo esa época construye subjetividad, es decir, cómo esa época construye un discurso sobre la realidad. Ya lo vamos a ver eso, sobre todo en el sentido de Michel Foucault, que lo nombramos en la primera parte. Cuando hablamos del discurso, del orden del discurso, es cómo precisamente una época habla, dice, conceptualiza, excluye, invisibiliza, etcétera, aspectos de la realidad. Y estos aspectos de la realidad pueden ser condiciones culturales, partes de la población, ciertas categorías en el ámbito del conocimiento general, ¿no?, tanto científico como ético, que se vuelven protagónicas, y como otras son excluidas según los discursos del poder, que ya lo dijimos, es una cuestión fundamental que nosotros vamos a ver en este proceso, ¿sí? Entonces, estas condiciones materiales de existencia son estas condiciones de un periodo histórico. El conocimiento se produce de una determinada manera, se da de una determinada manera en un momento histórico, ¿sí? Ejemplo por ahora introductorio, ¿no? El conocimiento en la nombrada Edad Media es un conocimiento absolutamente determinado por
la visión y cosmovisión de la religión, particularmente la cristiana. ¿Sí? Y institucionalmente en ese momento con todo el proceso de formación de la Iglesia Católica. Eso determinó el conocimiento y determinó lo que señalábamos, ¿no? El orden del discurso, es decir, cómo se decía el mundo, cuál era la verdad sobre las cosas, qué se señalaba como la verdad en el ámbito de el conocimiento y de la realidad en general en ese periodo histórico. ¿Sí? Ahí se produjeron una serie de condiciones materiales de existencia, que hicieron justamente que el conocimiento se ordenara de una determinada manera, se aceptaran ciertas categorías, se aceptara una noción de la verdad y se excluyera otra, y se sancionara otra. Y cuando hablamos de sanción, fíjense cómo el conocimiento, que ya dijimos, cómo se permitió que el conocimiento se estructurara de una determinada manera, cómo se permitió, es decir, había un poder funcionando en el orden del conocimiento. Y cuando hablamos de que se decide aceptar una forma, algún tipo de categorías oficiales por sobre otra que se excluyen, ahí hay un elemento sancionador. ¿Sí? Hay un tribunal, por decir así, metafóricamente, del conocimiento. Y no solamente del conocimiento, sino de la ética y de una serie de otros elementos. Y ahí vemos cómo están vinculados todos estos procesos. El conocimiento científico, saltando allá a la modernidad y a la sociedad contemporánea, no está desligado de cuestiones de carácter ético, político, económico, racial. Ya vamos a ver cuando avancemos en el programa que, como paréntesis, nosotros vamos a ver filosofía europea básicamente, donde quedan excluido toda la epistemología, es decir, la forma de construir conocimiento que tienen y que han tenido otro tipo de culturas sociales. Las sociedades ancestrales, por ejemplo. Nosotros en un país como el nuestro y la región, el continente, tenemos ancestralidad viva. Cuando hablamos de ancestralidad, vamos a ver, estamos en un paréntesis, que esta categoría no es algo que está por allá en el pasado, sino estos pueblos ancestrales tienen cosmovisiones, formas de ver, ordenar y significar el mundo que están bastante presentes y vigentes y están de vuelta de alguna manera. Ya lo vamos a conversar también en su momento, a partir de cierto fracaso que está mostrando el mundo moderno y contemporáneo en manejar el mundo. Pensemos en el tema ecológico, por ejemplo. La sociedad moderna occidental, con esta lógica del desarrollismo que viene de la idea de progreso que ya la vamos a ver en la modernidad, que es propia de la modernidad, ha llevado al mundo a un tremendo problema. Bueno, las cosmovisiones ancestrales no tienen ese tipo de consecuencias o han demostrado no tener ese tipo de consecuencias, por ejemplo, en el manejo de la naturaleza y en la relación ser humano-naturaleza. Y en cómo construye sus propios conocimientos, cómo han construido su conocimiento para poder manejar la naturaleza, etc. Eso como ejemplo, ¿no? De cómo en el conocimiento se producen procesos de exclusión, ¿no? Y que tienen que ver con todas estas categorías políticas, económicas, culturales, raciales, ¿no? Aquí hay pensamiento europeo básicamente, pero hay todo otro tipo de pensamiento que vamos a ir señalándolo también como un paralelo, haciendo como una especie de programa paralelo, de bibliografía paralela, de manera de poder hacer el desarrollo de la asignatura más robusta, ¿no? De forma más robusta y más completa, incluso con cuestiones que no aparecen acá. A mí siempre me interesa poder aportarles eso, ¿no? Otras bibliografías, otras perspectivas, porque el programa es una guía simplemente y acota ciertos órdenes de contenidos, pero hay muchos otros que perfectamente podríamos integrarlo acá, y en los textos complementarios que subimos, por ejemplo, está Enrique Dussel, ¿no? Con toda esta lógica de evidenciar el eurocentrismo que hay, y hoy día en general ese eurocentrismo sigue presente, pero se ha expandido a todos los países, grandes países desarrollados, que son los que dominan no solamente material ni militarmente el mundo, sino culturalmente, imponen sus perspectivas de ver la realidad. Entonces,
lo que quiero señalar con fuerza es que en el conocimiento hay otras categorías, hay otras formas que quedan excluidas, fruto de que se imponen ciertos paradigmas oficiales, ¿sí? Ciertas visiones oficiales. Por eso en esta primera parte de la definición, de la descripción de la asignatura, digamos, cuando es una rama de la filosofía que se ocupa del problema del conocimiento, eso para mí es importante, más que le damos toda esta descripción, ¿no? El problema del conocimiento. El conocimiento no es algo simple, no es algo lineal, es problemático precisamente porque está lleno de estas dimensiones, campos, realidades que forman un conjunto de, de condicionantes, estas condiciones materiales de la existencia que hacen que el conocimiento sea de una determinada manera en un momento de la historia distinto a otro. Y eso lo podemos profundizar incluso con cuestiones tan concretas como, por ejemplo, factores políticos, económicos de una sociedad. En este mismo presente, ¿no? Pensemos, Chile, fruto de que estamos viendo esta pandemia, ¿no? ¿Cuánto Chile invierte, o muchos países invierten o pueden invertir en investigación y en ciencia? Chile es el 0,1 y algo por ciento del Producto Interno Bruto, cuando hay otros países que se mueven entre el 4 y el 7%, de manera de poder generar un fortalecimiento de las formas en que enfrentamos distintos tipos de situaciones, distintos tipos de problemas, y a partir de ahí generamos distintas políticas públicas, por ejemplo, que pueden facilitarle las condiciones de vida a las personas, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de cómo afectan las condiciones sociohistóricas, políticas, en la producción de conocimiento. Por eso el problema del conocimiento. ¿Sí? Conocimiento, ciencia, la forma en que se produce la ciencia no está desligado de la realidad. Un ejemplo que en la primera parte quedó en el tintero y siempre lo cito, la bomba atómica, por ejemplo. Cómo la ciencia se puso al servicio de un arma de destrucción masiva. Podemos discutir después el contexto de lo que fue la Segunda Guerra en ese momento y las posibles soluciones que podría haber tenido. Siempre nos han dicho que la bomba atómica permitió cerrar ese periodo y salvar muchas vidas, etcétera, ¿no? Eso lo podemos discutir. Pero ahí hay un ejemplo de cómo el proyecto Manhattan, compuesto de grandes científicos, se ligó a un tema que va más allá de la ciencia, que era un tema de guerra, es decir, un tema político. ¿Okay? Ahí hay un montón de ejemplos más que vamos a ir dando a medida que vayamos desarrollando la asignatura. Entonces, acá en esta descripción del programa, la afirmación de el problema del conocimiento es lo importante. Yo creo que más o menos estimo que puede haber quedado lo suficientemente claro ahora, pero si no pueden enviarme preguntas, ¿no? Y a partir de ahí, como dice, ¿no? más avanzando un poco, dice, este curso pretende ser un lugar donde perder la ingenuidad y mostrar lo que entendemos por razón, por verdad, en el contexto y en el momento histórico determinado en que nos situamos, ¿sí? Reitero eso, no es lo mismo el conocimiento, la funcionalidad del conocimiento, al servicio de qué está el conocimiento hoy día que décadas anteriores. Si pasamos, después vamos a ir cuando estemos en comunicación directa viendo el tema de las evaluaciones, que ya está más abajo en el programa, son 2 cátedras, 4 ejercicios, nos podemos ir poniendo de acuerdo cómo lo hacemos. Yo generalmente, como les decía en el contacto telefónico, creo la otra vez, trabajo con desarrollo, ¿sí? ¿Por qué desarrollo? Porque básicamente la epistemología lo que nos aporta también es la capacidad de poder relacionar conceptos y situarlos en un contexto, poder aplicar estos conceptos, y eso tenemos que hacerlo desarrollando
estrategias de escritura que nos permita argumentar nuestras reflexiones. Esta asignatura en primer año justamente tiene esa función, como prepararnos, como una especie de propedéutico, ¿no? Generarnos training para poder desarrollar análisis sobre un campo específico, desarrollar escritura sobre un campo específico y relacionar conceptos de este campo con otros campos, etc. Como estábamos diciendo, ¿no? En tanto que el conocimiento es complejo, tenemos que establecer relaciones. Ese es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales, poder terminar la asignatura con cierto entrenamiento en ese tipo de relación. Pasando en este segundo bloque, yo creo que vamos a alcanzar a ver rápidamente la primera unidad. Ya cuando pasamos al tema de los contenidos, ahí nos vamos a encontrar con los antecedentes griegos del pensamiento científico. Vamos a hacer una revisión general ahí de lo que fue el pensamiento griego, pero como les decía, trayéndolo a colación al presente. ¿Sí? Si no, no nos va a servir mucho. Un solo ejemplo ahí. Ustedes ven en la primera unidad, dice en el tercer tema, doxa episteme. Doxa, sí, someramente el otro bloque lo vamos a ver en detalle. Doxa es lo que significa una opinión no rigurosa, una opinión formada en el contexto del sentido común, por decirlo así. ¿Sí? Pensemos hoy día mucho de esa opinión, de lo que opina la gente, está hecho muy influenciado por los medios de comunicación, por las redes sociales, esta cosa de las fake news. Mucha gente ve, repite, ni lee y postea noticias u opiniones que aseveran cierto tipo de cuestiones. Es decir, los griegos decían, bueno, la doxa es una mera opinión sobre algo, no es una opinión fundada. Hoy día eso, si lo traemos a colación, eso hoy día es mucho más profundo, es mucho más fuerte. Hoy día permanentemente nos referimos a la realidad sin tener muchos antecedentes, simplemente pasando por lo que dicen y reproducen las redes sociales. Un ejemplo. Y episteme ya es no la opinión, sino la aseveración fundada, la opinión fundada sobre una situación, sobre un problema, etc. ¿No? Si nosotros vemos los medios de comunicación, hay mucha opinión muy superficial, muy poco fundada y articulada de tal manera de que justamente las personas no puedan tener una reflexión profunda, un conocimiento profundo sobre un determinado campo de la realidad o sobre un determinado fenómeno. ¿Sí? Además, bueno, pensemos que los medios de comunicación tienen un concepto que se maneja bastante sobre todo en ciertas discusiones sobre las teorías de la comunicación, ligada un poco a la prensa, ¿no? Cómo se edita la realidad también. Un ejemplo de eso es, casi haciendo un chiste, pongan a alguien, enciérralo por años viendo un noticiero de televisión y esa persona, ¿cómo va a salir? Y después lo sueltan a la calle. ¿Cómo va a salir esa persona a la calle? ¿Sí? Llena de temor, viendo delincuencia en todas partes. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo claro, y está estudiado eso, de cómo se producen dos planos, la percepción de la delincuencia y la delincuencia real y efectiva. No estamos diciendo que no haya, sino la percepción, ¿sí? Está determinada muy fuertemente por cómo los medios de comunicación trabajan el tema. ¿Sí? Y cómo le sacan partido, porque lo reproducen en los noticieros, después en los matinales, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí hay un ejemplo también de cómo la subjetividad se va formando. Y después de eso empezamos a tomar decisiones de vivir en lugares cerrados, llenos de seguridad. En fin, ahí hay un ejemplo de cómo, si nos guiamos por la mera opinión, esta doxa, cómo se generan consecuencias concretas en nuestra forma de vida. A diferencia si nos guiamos por la episteme, es decir, una opinión, más que una opinión, un conocimiento más acabado y certero de la realidad. ¿Sí? En el otro video vamos a seguir desarrollando en